Bienvenidos. Nuevamente una bendición el poder tomarnos un tiempo para escudriñar la palabra del Señor, para ser bendecidos, para ser edificados. Estamos en tiempos muy cruciales para nuestra vida, sobre todo para nuestro testimonio como cristianos en todo lugar. Recordamos que la palabra del Señor dice que está a nuestro alrededor una nube de testigos. Siempre hay a nuestro alrededor quienes observan nuestras actitudes, nuestras acciones, para dar testimonio o en su momento para causar tristeza, sí, en cuanto a las acciones. Pero algo que es importante en todo tiempo es saber que tenemos un modelo maravilloso a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice la palabra del Señor en Isaías, capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Las características de Jesús en este texto: admirable, impresionante, el amor de Dios modelado a través de Jesús. Dice la palabra en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo, o a su primogénito hijo, para dar su vida por los pecadores, para ser el medio de intercesión. Y es admirable realmente el tiempo que anduvo haciendo la obra maravillosa a la cual fue enviado. Ciertamente lo sabía: sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, consolar, respaldar, animar, exhortar. El tiempo que estuvo, esos 3 años y meses, estuvo haciendo la obra para la cual Dios le envió, es realmente, como dice la palabra en Isaías, es admirable. Luego dice consejero. Dice también la palabra del Señor que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado, mas no pecó. Y por ese mismo proceso, ¿cómo no ha de entendernos en los procesos que nosotros pasamos? También dice la palabra Dios fuerte. Se necesitaba fortaleza sobre todas las cosas, una fortaleza emocional para pasar por todos los procesos. Molido por nuestros golpes, dice Isaías, como cordero fue llevado al matadero. Se necesitaba entonces la fortaleza del Padre sobre él. Padre eterno. Recordemos que estuvo desde siempre, ha estado con el Padre Celestial, estuvo en la creación. Cuando el Padre dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y es maravilloso porque dice Padre eterno. Y recordemos que él dijo antes de irse: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. También nos dice príncipe de paz. En medio de conflictos, en medio de la guerra que en ese entonces estaba padeciendo el pueblo de Israel, siendo esclavo del pueblo romano, y que había pasado la esclavitud durante muchos años, él vino a promover la paz. Mira qué maravilloso. Todos esperaban en su momento a un guerrero, alguien que viniera sobre todo a quitar, ¿verdad?, la autoridad de el que estaba en su momento los estaba esclavizando, que viniera a hacer una revolución, por decirlo de esta manera, con las armas y más. Él no. Él vino a mostrarnos que a través del amor se pueden ganar todas las batallas. Y me parece impactante porque dice príncipe de paz. Ahora bien, algo que siempre me ha parecido sumamente importante y lo comparto, Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es la exhortación que hace Jesús hacia nosotros. Él dice: yo no vine para ser servido, sino para servir. Y qué privilegio es tomar ese llamado a servir, a ser un servidor. Recordemos que también Jesús lo decía: el que quiera ser el primero tiene que servirle a los demás. El que quiere tener el puesto de autoridad debe ser el que le sirva a los demás. Mira, esto es maravilloso. Entonces, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El propósito de Jesús: dar su vida, dice la palabra, en rescate por muchos. Este también
es la consigna de los cristianos. Porque ciertamente somos llamados cristianos porque cada día procuramos actuar como Cristo, nuestro Maestro, de quien recibimos la instrucción de cómo debemos de hacer las cosas cada día. Ahora bien, la labor de Jesús, siempre también lo expreso de esta manera, siempre fue hacia afuera. Él vino con un propósito, él vino con una razón, y su propósito era realmente modelar el amor al prójimo. El amor a Dios, por supuesto, el amar a Dios con todo su corazón, alma, mente y cuerpo, pero también el amar al prójimo como a sí mismo y aún amar a los enemigos. Recordemos ese momento hermoso, cuando crucificado en la cruz, molido por nuestros pecados, como dice la palabra, aún se burlan de él, los sacerdotes, y le dicen: si eres el Hijo de Dios, desciende de allí. Mira como ese tono de burla. A otros sanó y él no puede liberarse, a otros libertó y él no puede libertarse. ¿Y sabes qué dice ese Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y sabes, desde el momento que Jesús hace esta confesión, es porque ciertamente él ya los había perdonado. Entonces, la labor de Jesús siempre fue hacia afuera, hacia las personas. Vuelvo al punto, modelando siempre el amor al prójimo y a los enemigos. Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él a muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mira qué impresionante. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Maravilloso. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mira esto, ya no solamente echando fuera demonios, no solamente sanando a los enfermos, sino también sanando toda dolencia. ¿Cuántos necesitaban una palabra de aliento? ¿Cuántos necesitaban una palabra de esperanza? ¿Cuántos estaban confundidos por el sistema? Un sistema de esclavitud para variar. Habían escuchado ciertamente la promesa que Dios iba a enviar a quien les rescatara y les salvara de sus pecados. Estaba esa esperanza, pero en ese momento, mira esto, él estaba proclamando las buenas nuevas del reino, las buenas noticias de Dios para la humanidad. Seguimos, Hechos capítulo 10, versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mira qué maravilloso. Lo primero que nos dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes. La presencia de Dios en él, ciertamente, como la fuerza, la fortaleza y el poder para sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, abrir los oídos de los sordos, dar libertad a los cautivos y anunciar el tiempo agradable de la gloria de Dios, la libertad. Mira esto. Entonces, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder? El poder de sanar a los enfermos. Siempre me impacta ese momento. Cuando el leproso se le acerca, porque recordemos, los leprosos no podían acercarse a Jesús, a ninguna persona, porque estaban bajo maldición. Y si acercaban a una persona, eran apedreados o muertos a pedradas. Sin embargo, este leproso, con la necesidad que tenía, se acerca a Jesús y le dice: si tú quieres, puedes sanarme. Y ¿sabes qué le dice Jesús? Si quiero, sé sano. Pero aparte de eso, como algo importante, le toca. Me identifico en ese momento donde ese leproso, durante muchos años, no sabemos cuántos años tenía de estar padeciendo de lepra, no podía acercarse a nadie. Había perdido la sensibilidad al contacto físico, al estar cerca de las personas. Sin embargo, Jesús va y lo toca. Qué maravilloso, ciertamente. Dice entonces, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué maravilloso saber que realmente se cumple esta palabra. Y mira por qué lo hacía. Siempre me hago esta pregunta. ¿Por qué Jesús hacía? ¿O qué le daba autoridad
o el conocimiento para realizar la obra establecida de Dios para con él. Ciertamente Lucas 4, 18 y 19. Recordemos, llega Jesús a ese lugar y le dan a leer el rollo de la ley y encuentra este pasaje en Isaías y lo declara. No solamente es la lectura bíblica del día, sino es una confesión. Esto me impacta. Es una confesión de su vida, de su propósito en esta tierra. Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Mira, lo dice abiertamente. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, ha puesto de su presencia en mí para dar buenas nuevas a los pobres. Me has enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Él siempre tuvo bien en claro cuál era su propósito. El momento nuevamente que va a leer en el rollo de la ley, él no solamente hace una lectura, ciertamente hace la confesión del propósito de Dios en su vida, de la presencia de Dios en su vida. Y sabes, luego de hacer esta confesión abiertamente, dice, hoy se ha cumplido delante de ustedes. Porque aquí el Hijo de Dios, el enviado de Dios para cumplir con este propósito. Mira qué maravilloso, ciertamente. Volvemos al modelo de Jesús para nosotros. Lo primero, sí, Él sabe por qué está en esta tierra. Lo sabemos nosotros. Me impacta desde siempre cuando leía Jeremías capítulo 1, versículo 5. Desde que te puse en el vientre te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones, le dice el Señor a Jeremías. La misma palabra ha venido desde siempre para el ser humano. Desde que te puse en el vientre de tu madre te conocí. No somos una casualidad, un accidente. No estamos por casualidad en esta tierra. No fuimos concebidos y engendrados por casualidad, por descuido. Ciertamente Dios tenía un propósito desde ya, y cuánto más con Jesús. Porque al momento que Él declara y confiesa esta palabra, nuevamente lo está declarando como una confesión de su propósito, y es el comienzo de la obra maravillosa, es el comienzo de la pasión en Él, y lo confiesa de esa manera. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. En estos tiempos, ¿cuántos quebrantados de corazón hay? Por presión, por violencia, por menosprecio, por aflicciones y demás. ¿Cuántos realmente quebrantados de corazón hay? A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ahora bien, entramos a un punto bastante importante, porque recordemos nuevamente que Jesús fue el Hijo de la promesa, el cumplimiento de la promesa de Dios, que Él mismo sabía cuál era su propósito en esta tierra. Y su propósito siempre fue de ayudar, de respaldar y de ser de bendición donde quiera que Él estuvo. Ahora bien, el propósito y la razón por la cual nosotros también nos hicimos cristianos es para ser un modelo de Cristo a favor de nuestro prójimo y del enemigo. El ser de bendición. Entonces, mira esto, si sabemos que Jesús lo hacía porque estaba convencido de la presencia de Dios en él, y que la presencia de Dios, la unción de Dios en él, tenía un propósito de ser de bendición para los demás. Ahora bien, Él nos lo modeló y siempre nos exhortaba, y la palabra nos exhorta a través del propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es nuestro propósito sobre todas las cosas? Desde el momento en que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, desde el momento que hemos sido discipulados, sobre todo por la palabra del Señor, para ir y hacer discípulos, para modelar el reino del Señor, para que vean, por decirlo de esta manera, a Cristo a través de nosotros. Mateo 5, del versículo 6 al 9, mira esto. Para los que somos seguidores de Cristo, para los que seguimos sus pasos y cada día deseamos modelar la gloria de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 6 en adelante.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos los que anhelan a que todos se les trate por igual. Seamos llevados a la presencia del Señor, seamos llamados hijos de Dios y vivamos esa vida maravillosa de plenitud en Cristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿sabes? Es el deseo del corazón del cristiano, que todos seamos hechos hijos de Dios para disfrutar de la gloria de Dios en esta tierra, de sus bendiciones, de su misericordia, de su favor, todos por igual. Versículo 7, Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Te parece impactante esta palabra? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mira lo primero que nos dice: los misericordiosos, los compasivos, no los que sienten lástima por los demás, sino que los que se compadecen y se ponen en los zapatos de los que están pasando problemas y necesidades y están dispuestos a ayudar. Dichosos, ciertamente, aquellos que tienen en su corazón la generosidad, la compasión, el amor al prójimo, el deseo de ayudar. Mira qué maravilloso es esto. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquellos que en medio de tantos conflictos y problemas siempre buscan mantener la paz, promover el amor al prójimo, promover el amor a Dios, el respeto y la honra a Dios. Dichosos son. Mateo 5:44. Porque dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Mira qué exhortación maravillosa. Amen a sus enemigos. Si es que los tenemos, yo digo ciertamente en todo momento, yo no he buscado, no provoco enemistad en el nombre del Señor. Y si alguien está en ese plano, me tiene en ese plano de enemigo, pues yo oro por ellos y les bendigo. Ese es el plan de Dios. Ese es el propósito de Dios. Entonces, hagan bien, dice, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Entonces, para ser verdaderos hijos de Dios, debemos de amar a nuestro prójimo, de amar a nuestros enemigos y, por supuesto, cumplir con el primer mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, espíritu, alma, mente y cuerpo. Pero en este punto, amar a nuestros enemigos, ¿sí? Bendecir si nos maldicen, ayudarlos, apoyarlos, orar por ellos, para ser verdaderamente hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Mira esto, las exhortaciones de la palabra del Señor y en el modelo de Jesús, lo que somos, lo que es enviado a nosotros para que cada día lo pongamos por obra. Mira otro pasaje maravilloso. Lucas capítulo 6, versículo 31 en adelante. Mira la exhortación. Y como quieren que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. ¿Cómo nos gustaría ser tratados? En los momentos difíciles, en los momentos en que estamos pasando pruebas o circunstancias difíciles, ¿cómo quisiéramos ser tratados? Porque mira lo que dice la palabra, así también debemos de hacerlo nosotros. Mira tanta necesidad a nuestro alrededor, partiendo de nuestra familia, partiendo de nuestros vecinos, de los que están cerca de nosotros. ¿Qué hacemos cuando vemos a un necesitado? ¿Qué hacemos cuando alguien está en necesidad? Como el sacerdote y el levita que pasan de largo porque no es su problema. O ciertamente actuamos como Jesús. Y mira esto. Como quieren que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Entonces, recordemos que nuestras acciones cada día, nuestras actitudes cada día son una semilla que sembramos. Y sobre esa semilla, por supuesto, vendrá la cosecha.
Si sembramos amor, respeto, cuidado, apoyo, lealtad, fidelidad, amor, por supuesto que en su momento lo vamos a recibir. Qué maravilloso es esto. Cuando hemos sembrado y lo hemos sembrado para el Señor, cuando viene ya de vuelta la cosecha, ese respeto, esa honra con que somos tratados, ese amor. Mira, me sorprende todo el tiempo al encontrar personas, hermanos, hermanas, que manifiestan ese respeto, manifiestan ese amor, ese respaldo. Y contadas algunos y algunas que nos preguntan, ¿y cómo está usted? Pero es impactante ciertamente, porque mira esto, lo dice de esta manera: como quieren que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Lo diría de esta manera: como quieren ser tratados, traten a los demás. Versículo 32, Lucas 6:32. Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman, o cuando menos dicen amarlos. Mira, el amor del Padre es incondicional y sin interés. Asimismo debemos de ser nosotros como cristianos. Sí, porque dice la palabra en este pasaje: porque si aman a los que los aman, ¿qué hacemos de más o qué mérito tiene? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Sí, bueno, como me ayudó, voy a ayudarle. O bueno, voy a ayudarle porque algún día no sé si voy a necesitar. ¿Sabes? No estoy muy de acuerdo todo el tiempo cuando se dice hoy por mí, hoy por ti, mañana por mí. Es el hacerlo sin esperar nada a cambio. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios sabe todo lo que va a acontecer. Pero entonces nos lo dice: si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? El dar a cambio de, o el dar esperando de. Mira esto, no es realmente una actitud de un cristiano. Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amen pues a sus enemigos y hagan bien. Mira, esta palabra es maravillosa. Lucas 6:35. Amen pues a sus enemigos y hagan bien. Y presten no esperando nada. Dice, no esperando de ello nada. Amen pues a sus enemigos y hagan bien, y presten no esperando nada de ellos. Y será su galardón grande y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bueno para con los ingratos y malos. Qué maravilloso. Mira cuánto realmente necesitamos en este tiempo meditar sobre nuestras acciones, donde quiera que estemos. No solamente en la iglesia decimos que nos amamos, sino que ese amor debe trascender los linderos, por decirlo, de la casa de Dios. El amor en el trabajo, en la empresa, en el negocio, en los estudios, en los lugares de estudios, en la calle, donde quiera que estemos, modelar el amor de Dios. ¿Sabes qué maravilloso es encontrar y ver el modelo del amor de Dios en la calle, en la empresa, en el lugar de trabajo? Se siente uno respaldado y animado. Pero también recordemos que es nuestro trabajo. Dice entonces: amen pues a sus enemigos y hagan bien y presten no esperando de ello nada, y será su galardón grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno para con los ingratos y malos. Sean pues, dice versículo 36, Lucas 6:36, sean pues misericordiosos como también su Padre es misericordioso. Y adentrándonos un momento en lo que es la misericordia, porque lo dice en este pasaje: sean pues misericordiosos como también su Padre es misericordioso. Ahora bien, la misericordia es la disposición de compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Compasión. La misericordia lleva consigo la compasión, nuevamente, no la lástima. Se siente lástima cuando un objeto se rompe, pero cuando una persona está en necesidad y pasando problemas, necesitamos ser compasivos. Entonces, la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Maravilloso. Se manifiesta en amabilidad. El Hijo de Dios es amable.
Me comentaban en su momento, alguien decía, es que usted es muy saludable, todos le saludan. No, yo les bendigo. Sí, y qué maravilloso es recibir bendiciones en todo momento. Dios le bendiga. Dios le bendiga donde quiera que esté. Y mira qué maravilloso es esto. Entonces, hablando de la misericordia, amabilidad, asistencia al necesitado. ¿Cuántos en su momento pasan de largo? Bueno, no es mi problema. Casos extremos, bueno, no va a la iglesia donde yo voy. No es de mi religión. Asistencia al necesitado. Sí que te lo pidan. Ves a alguien sufriendo, padeciendo y te acercas a consolar, a respaldar y a ser de bendición. Sabes, esta labor es maravillosa. Es un regalo, ciertamente. Yo le agradezco al Señor por el privilegio de servir, de ser de respaldo y de ánimo en los momentos difíciles. Asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Qué maravilloso es no tener deudas con nadie, sobre todo en cuanto al perdón. Me hicieron, me dijeron, me lastimaron, tiempo pasado. Qué maravilloso que es que en el momento que es ofendido, el cristiano perdona, bendice y suelta. Entonces lo dice de esta manera, y la reconciliación. No podemos estar peleando con los demás. Sobre todo como cristianos, somos el modelo de Jesús. Es más que un sentimiento de simpatía. Mira lo que dice acerca de la misericordia. Es más que un sentimiento de simpatía, esa expresión. Es que me cae bien. Pero ¿qué tanto podemos hacer por aquel que nos cae bien? Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. El cristiano, por decirlo así, es el amor de Dios en la práctica. En el cristianismo es uno de los principales atributos de Dios. Mira, es impactante que aun cuando padecemos, aun cuando pasamos o tomamos malas decisiones y tenemos las consecuencias, dice la palabra que el ser humano toma sus decisiones y luego si le sale mal, culpa a Dios, suele suceder. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué? En ser amables, en ser compasivos, en la ayuda al necesitado, en perdonar y reconciliarnos. Aparte del amor al prójimo, del respeto y la honra a Dios. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos con los otros. Es más que claro que no se puede tener amor, a menos que se ame a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. El que ama a Dios puede amar a su prójimo porque entiende el amor, experimenta el amor. Entonces puede amar al prójimo y aún a los enemigos sin mayor conflicto. Aun cuando es perseguido y lastimado, bendice y ama. Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. En esto sabrán realmente, en esto darán testimonio ciertamente, en que aman a todos por igual. Efesios 4:32, mira, comenzamos con la exhortación. Antes, dice, sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. La consigna, sean buenos unos con otros. Qué maravilloso es tener el don de ayudar. No viendo el rostro de la persona, sino el deseo de ayudar y de respaldar. Conocidos o desconocidos, me impacta desde el momento que entendí que el prójimo es todo aquel que se acerque a mí, le conozca o no. Y a ese prójimo tengo que ayudarle, tengo que respaldarle y tengo que bendecirle. Qué maravilloso es modelar el amor de Dios, sobre todo fuera de la casa de Dios. Allí donde está la necesidad, en la calle, en cualquier lugar donde podemos modelar el amor de Dios. Mira esto. Antes, sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Qué maravilloso es saber que nuestros pecados, malas decisiones y más, fueron perdonados por nuestro Padre Celestial. Aún en las peores condiciones y en los peores momentos, yo lo hablaba en su momento de mí, una de las peores personas, en pecado, en maldiciones, en vicios, habiendo hecho demasiadas cosas malas,
Sin embargo, vengo a la presencia del Señor, le pido perdón y Él perdona todos mis pecados. Eso es un motivante para mí en el caso de perdonar toda la ofensa, y en los insultos, el menosprecio y más. No me causa mayor conflicto. Mira, soy de las personas que perdonan y olvida. ¿Se acuerda que pasó esto? Mire, perdone, ya no me acuerdo. Porque al momento de que pasó una ofensa, al momento perdoné y bendije y ya ahí se quedó. Entonces, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. La primera carta a Pedro, mira, esta palabra también es maravillosa. Finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente. Compasivos, compasión. Amándose fraternalmente como hermanos, como familia. ¿Sabes qué maravilloso llegar a ese punto de amar al prójimo como nuestra familia, como nosotros mismos, como parte de nuestra familia? Yo lo digo en su momento. ¿A cuánto se ha adoptado como mis hijos y como mis hijas? Desde ese momento que entendí que fui adoptado por mi Padre Celestial para ser su hijo, orando por ellos, bendiciéndoles, exhortándoles en todo lugar, amándoles fraternalmente, dice la palabra, amándoles como hermanos, como hijos. Primera de Pedro 3:8, finalmente sean de un mismo sentir, dice, sientan todos los mismos, estén de acuerdo en un solo sentimiento, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables. Qué maravilloso. Y mira esto, Isaías 1:17. Aprendan a hacer el bien. Qué maravilloso. Aprendamos a ser de bendición. ¿Y sabes cómo podemos aprender? A través del modelo de Jesús. Aquel que no dejaba a nadie sin respuesta. Recordamos el leproso, recordamos a Zaqueo, recordamos a la mujer con flujo de sangre, recordamos a la mujer en adulterio. Todo el tiempo Jesús estuvo haciendo bienes, ayudando y respaldando. Y sabes, en su momento era el malestar de todos los demás. Aleluya. Aprendan a hacer el bien. Mira lo que nos dice Isaías 1:17. Aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Mira lo que nos exhorta Isaías 1:17. En la Biblia textual, mira esta versión, este pasaje de Isaías 1:17, nos dice, aprendan a hacer lo bueno. Mira, necesitamos aprenderlo, porque ciertamente desde que nacimos hemos tenido el conflicto de la maldad, de los pecados, de las mentiras, de los abusos, del odio, del resentimiento, de la amargura. Necesitamos sustituir todas las cosas malas, ¿sí? Por las cosas buenas que debemos de hacer. Y lo dice, aprendan a hacer lo bueno, busquen la justicia, enderecen al opresor, defiendan el derecho del huérfano, aboguen por la causa de la viuda y vengan después, y mira qué palabra maravillosa, Isaías 1:18, y vengan después y estaremos a cuentas, dice Jehová. Entonces, ¿qué necesitamos para estar a cuentas? De acuerdo a este pasaje de Isaías 1:17, aprender a hacer lo bueno, motivándonos a hacer lo bueno. ¿Sabes? Para esto necesitamos nuevamente amar a Dios con todo nuestro corazón, espíritu, alma, mente y cuerpo, para sentir ese anhelo también de ayudar, de respaldar, de amar al prójimo. Y lo dice entonces en este versículo 18, Isaías 1:18, en la nueva versión Biblia textual. Y vengan después y estaremos a cuentas, dice Jehová. Si realmente cumplimos con lo establecido por la palabra del Señor, estaremos en una relación plena con Dios. Y una relación plena solamente se puede conseguir, por decirlo de esta manera, o se puede tener con Dios fuera del pecado, dejando el pecado, dejando los malos hábitos, las malas costumbres que tienen tantas excusas y pretextos. Y realmente hacer la voluntad del Señor en la práctica, que es lo que constituye el amor al prójimo y a los enemigos. El amor de Dios en la práctica es el amor al prójimo y a los enemigos. Entonces, nos dice, vengan después y estaremos a cuentas, dice Jehová. Lucas capítulo 6, versículo 45. Mira este pasaje. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, para que no haya quien come. Mira qué palabra maravillosa. Y sabes,
saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es inminente e indiscutible que lo que hay en nuestro corazón saldrá por nuestra boca. Y en su momento se puede aparentar, pero sabes, hay un momento que saldrá lo que realmente está dentro. Y el enemigo, el diablo, es experto en sacarlo a luz, porque sabe, le encanta avergonzarnos. Porque tenemos que tener, en su momento se puede tener la apariencia de piedad, como dice la misma palabra. Aparentar que todo está bien, que somos perfectos, que somos santos. Pero al momento de abrir nuestra boca saldrá lo que está dentro de nuestro corazón. Por eso es necesario realmente cada día procurar que nuestro corazón esté en santidad. Fuera del resentimiento, de la amargura, de la lascivia, de la codicia, de la inmundicia. Que esté vaciado de todo lo malo para ser lleno de la presencia del Señor. Porque entonces cuando hablemos, al final van a salir cosas buenas. Van a salir palabras de bendición y de exhortación. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuevamente es inminente que al final, cuando hablemos o cuando hablamos, sale realmente, es escuchado realmente lo que hay en nuestro corazón. Podemos aparentar, pero recordemos que hay un momento y que lo que está dentro saldrá allí donde estemos. Ahora bien, Isaías 52:7, mira lo que nos dice. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos realmente son los pies de aquellos que aman a Dios, de aquellos que honran a Dios y que cada día escuchan y guardan la palabra de Dios para ponerla por obra y modelan realmente el amor de Dios. Son buenos, bondadosos, no como parte de una estrategia, sino como un modo de vivir, el modus vivendus, como se dice. Viven realmente amando al prójimo y sirviéndole y ayudándole de lunes a domingo, 24 horas. No solamente los días de servicio, no solamente cuando están dentro de la casa del Señor, porque lo digo en su momento. Cuando estamos dentro de la casa del Señor, todos somos hermanos. Y saliendo, muchos ya no nos conocen. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación de Dios, del que dice a Sión, tu Dios reina. Agradecido siempre, lo he compartido, por ese remanente que el Padre ha dejado en este tiempo, en cada ciudad, en cada nación, que cada día buscan apegarse a la palabra del Señor, que cada día salen a la calle buscando y aprovechando todo momento para ayudar y para respaldar, para ser de bendición. Mira esto, que anuncia la paz, del que trae las nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Romanos capítulo 10, versículo 14. Es una pregunta bastante especial. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Cómo modelarán a Cristo si realmente no han definido su relación con Dios? Si realmente no se han apegado a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel al que no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? Por eso es importante cada día escudriñar la palabra del Señor. La Biblia, leer la Biblia, guardarla y ponerla por obra. Porque solamente así habremos dicho que realmente conocemos a Dios y sabemos cómo actuar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Momentos difíciles, la palabra del Señor. Momentos de bendición, la palabra del Señor. ¿Sabes cómo nos lo modelaba Jesús? En el momento que dice, escrito está. Escrito está. Entonces, nos dice, Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Yo lo pienso de esta manera, sin haber quien les modele. Porque en su momento se predica, pero no se modela. Por eso el mismo Jesús decía, sí, no hagan, dice, hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Entonces,
¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Sabes? Es labor también del pastor, del siervo de Dios, el exhortar al amor al prójimo fuera de las cuatro paredes de la iglesia, en el trabajo, en el negocio, en la empresa, en las calles. El ir y hacer discípulos a todas las naciones es el mandato, es la consigna. Pero mira cómo nos dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Lo considero de esta manera: la iglesia es el lugar para recibir la exhortación, para recibir el discipulado, para ser enseñados e instruidos, para poner la palabra de Dios por obra fuera de la iglesia, para poner por obra el amor al prójimo, para modelar a Cristo a través de nuestras acciones. La iglesia, yo lo decía en su momento, antes era constituida como el kinder, donde los hermanitos hacían berrinche, donde si lo que mejor hacían, mejor se cambiaban de iglesia, donde si el pastor no les hablaba en su momento, pasaba por situaciones y eran pleitos, donde tenían más conflictos que realmente una comunión con Dios. Ahora no, yo lo considero que en este tiempo la iglesia se ha constituido en un centro de adiestramiento, de capacitación, de discipulado, para aprender dentro, para que estando fuera vayan y hagan discípulos, vayan y modelen el amor a Dios, vayan y modelen el respeto, la honra y más. Qué maravilloso realmente es ver a un cristiano en una empresa, en un negocio, en la calle, porque sabes, sus acciones en verdad modelan a Dios. Y qué hermoso es el darnos cuenta de eso y bendecirles. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Sabes, todo el tiempo vivo agradecido con Dios por los cristianos, los verdaderos cristianos, los que han entendido que el amor al prójimo, como el amor a Dios, es vital en su vida, y que cada día buscan la manera de ser de bendición donde quiera que estén, ayudando, respaldando, modelando, porque los beneficios son innumerables. Una vida de paz, una vida de gozo, el hecho de saber que cuando tenga sus propias necesidades, Dios enviará ángeles para que le apoyen y le respalde, ha sucedido. Y es maravilloso porque todo lo que se siembra se cosecha. Sembramos amor donde quiera que vayamos, sembramos respeto donde quiera que vayamos, porque cuando sea el momento vamos a recibir esa cosecha. Vuelvo a ese momento de recuerdos, cuando he pasado por lugares y encuentro personas, hermanos o hermanas que teníamos tanto tiempo de no vernos, ese amor con el que nos hablamos, ese respeto, esa honra, por supuesto la gloria sea para Dios, porque nunca buscamos como cristianos la posición, el ser alabados o elogiados, no, pero recibimos lo que hemos sembrado. Y qué maravilloso es recibir lo que hemos sembrado. Vuelvo a este punto. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahora bien, Mateo 18 va mucho más allá. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Sanen enfermos. ¿Cuántos enfermos del corazón, de temores, de opresión, de frustraciones y más hay en medio de nosotros? ¿Y qué debemos de hacer? Sanarlos en el nombre de Jesús. Y si hay enfermos físicamente también, que dice la palabra del Señor, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si beben cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hemos tenido ese privilegio de orar por los enfermos, y tiempo después escuchar los testimonios: Dios me sanó. Yo le decía, y lo digo todo el tiempo, nosotros los hijos de Dios solamente somos un medio, porque quien hace todo es Él. Pero qué maravilloso es poner nuestras manos sobre los enfermos para que sean sanados. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Voy a este punto: resuciten muertos. ¿Cuántos en su momento se han quedado sin esperanza por malas decisiones, por las consecuencias? Pero decirles, Dios tiene un propósito. Dice la palabra del Señor que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y todo lo que Él permite en nuestra vida es para nuestro bien, para mostrarnos su amor.
No nos enfoquemos en el problema, enfoquémonos en la gloria de Dios que será manifestada a través de ese problema, a través de esa circunstancia. Recuerdo ese momento cuando Pedro es encarcelado y está cuidado por varias hileras, por decirlo de esta manera, de soldados. De pronto, el ángel de Jehová se para frente a él y dice: prepárate porque hoy te voy a sacar de la cárcel. Él piensa que es un sueño. Y el ángel que va delante de él va abriendo todas las puertas hasta que lo saca desde la cárcel. Mira esto. Resucitar entonces las esperanzas. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Sabes, el enemigo realmente no tiene poder. Más que lo que Dios le permite hacer, pero siempre bajo el cuidado y control de Dios para un propósito maravilloso. Resucitar muertos, resucitar esas esperanzas, esa fe en Dios. Decía alguien en su momento: mira, yo no he encontrado nada, no he recibido nada, así que lo que he decidido, entonces, apartarme de Dios. Wow, le digo, qué mala decisión. Porque literalmente sin Dios nada se puede hacer. Lo entendemos y lo vivimos los cristianos todo el tiempo. Resucitar a los muertos, echar fuera demonios. Donde quiera que vayamos, el Hijo de Dios va echando fuera demonios. Orando por las casas, orando por las personas, orando por las ciudades, orando por la nación. Porque tenemos la potestad y la autoridad de Dios para echar fuera demonios. Y mira, lo dice de esta manera: de gracia recibiste, da de gracia. ¿Cuánto realmente nos costó el ser salvos? ¿Cuánto realmente nos costó el que todos nuestros pecados hubiesen sido perdonados y que Dios nos hubiera dado una nueva oportunidad de vivir? Yo lo digo de esta manera: desde hace más de 23 años yo ya no estuviese en esta tierra. Pero fue su misericordia. Y reconocer que al momento que me acerco a Él no se me cobró la entrada a la iglesia. No se me cobró un presupuesto por el que oraran por mí. Yo había establecido todo. Entonces aquellos que hemos recibido por gracia, no nos costó nada la salvación ni estar donde estamos. Debemos de buscar la manera de ser agradecidos, ayudando y respaldando en todo momento. Juan 15:13, mira el ejemplo de Jesús. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Tenemos amigos de verdad que son capaces realmente de estar con nosotros en los momentos difíciles, porque amigos superficiales los hay y a montones. Aquellos que buscan su propio bienestar, aquellos que a través del amigo sacan su resentimiento y su amargura y no les importa lastimarlo, herirlo o inclusive, mira esto, fundirlo en los pecados, en las maldiciones. Yo tuve de esos amigos. Pero mira lo que dice la palabra, Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es el tiempo de tomarnos, valga la redundancia, ese tiempo para ser de bendición, para apoyar, respaldar y ayudar a todos por igual. Salmo 41:1, mira lo que dice. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Dichoso aquel que todo el tiempo está buscando ayudar, respaldar y ser de bendición. Porque cuando tenga necesidad, dice la palabra, Dios lo librará. Cuando esté pasando esos conflictos, Dios lo librará. Pero ¿cuál es la consigna? Pensar en el pobre, pensar en el necesitado, ponernos en los zapatos de aquellos que están padeciendo, están sufriendo, están desviados, aquellos que están oprimidos. Entonces, dichoso aquel que cada día busca ser de bendición, de ayuda y de respaldo, porque cuando tenga necesidad, su ayuda vendrá de Jehová. Lo hemos vivido. Qué maravilloso. Colosenses 3:23, mira la exhortación también. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Qué maravilloso cuando tomamos ya ese hábito, por decirlo de esta manera, de ayudar sin esperar nada a cambio. No para ser aplaudidos, no para ser reconocidos, sino ciertamente para vaciar de nosotros, por decirlo de esta manera, el amor tan profundo y grande que Dios nos ha dado, para compartir el amor de Dios. Entonces, dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón. Mira esto, no con propósitos mezquinos, no para sacar ventaja o para sacar provecho, sino todo lo que hagamos lo hacemos como para el Señor.
no para ser vistos ni aplaudidos. Mateo 6:1, mira esto. Guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Todo lo que hagamos, hagámoslo siempre pensando en que es un privilegio modelar el reino de Dios, el amor de Dios. No hacerlo, como dice esta palabra, no hacerlo para ser vistos ni aplaudidos. De otra manera, dice la palabra, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Mateo 6:5. Y cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mira lo que nos dice la palabra del Señor. Ciertamente necesitamos, mira esto, ponernos en ese punto maravilloso. Cuando deseemos orar por alguien, hagámoslo porque le amamos. Hagamos porque es un privilegio el orar los unos por los otros, el respaldarnos los unos por los otros. Entonces nos dice, cuando oren no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las calles, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Ahora bien, mira lo que nos dice la palabra del Señor. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Realmente el conocer a Jehová como consecuencia, por decirlo de esta manera, sus actitudes cambian, sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, y son de bendición. Y lo que exhorta Juan, mira, dice, el que dice yo conozco y no guarda, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. ¿Sí? ¿Por qué somos llamados cristianos? Porque vivimos cada día tratando de ser iguales a Jesús, en el respeto a Dios, en la honra a Dios, en el poner por obra toda la palabra del Señor. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y la pregunta que valdría la pena, ¿realmente amamos a nuestro prójimo? Al que está cerca de nosotros, comenzando por la familia, nuestros padres. ¿Realmente les amamos? ¿Realmente les honramos? Porque podemos decirlo abiertamente, pero realmente Dios conoce nuestro corazón. Recordemos que más que nuestras palabras, Dios conoce nuestro corazón. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si amamos a Dios, ya no tenemos enemigos. Si amamos a Dios, buscamos la manera de ser de bendición a todos por igual, conocidos o desconocidos. Pero si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sabes entonces? La verdadera forma de mostrar el amor a Dios es a través del amor al prójimo. O viceversa. La manera de mostrar el amor al prójimo es realmente amando a Dios. No hay otra manera. Lo dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces la pregunta sería, ¿realmente amamos a Dios? Podría dar testimonio de que realmente amamos a Dios, nuestros hermanos, nuestra familia, las personas que nos conocen. Salmo 37:3, mira esto, vamos terminando. Salmo 37:3, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Aleluya. Confía en Jehová y haz el bien. Confiemos en Jehová y hagamos lo que Él ha dispuesto. Porque entonces, dice la palabra, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Confiar en Jehová es poner por obra toda su palabra, sin exclusión alguna. Confiar en Jehová es hacer lo que es correcto delante de Él, para comenzar delante de Él, sabiendo que todo lo que hacemos y aún lo que pensamos Él lo conoce. Confía en Jehová y haz el bien. Confiemos en Jehová y seamos de bendición. Esa es la consigna y es el mandato de Dios. Y entonces habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Salmo 37:27.
Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Aleluya. Apartarnos del mal, reconocer que nos equivocamos. ¿Cuántas veces caemos o nos tiramos o buscamos la comodidad del mundo? Mira la consigna, Salmo 37:27. Apártate del mal. Mira, el cristiano tiene el Espíritu Santo que le convence de pecado, que le hace ver lo que es incorrecto para que no lo vuelva a hacer. Ahora bien, si nos apartamos del mal, entonces empezamos a actuar bien. ¿Cuántos en su momento mentían? Ya no mienten. ¿Cuántos en su momento sentían odio en su corazón y ahora sienten amor? ¿Cuántos en su momento eran irrespetuosos en todo momento y ahora son respetuosos porque aman a Dios? Entonces la consigna nuevamente, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Porque aquel que, mira esto, deja el pecado y busca hacer lo correcto delante de Dios, vive en paz. Y sabe que tiene la eternidad como promesa. Proverbios 16:7. Mira qué maravilloso. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hacen estar en paz con él. Aleluya. Cuando lo que hacemos modela el amor a Dios y al prójimo, aún aquellos que tienen diferencias con nosotros van a estar en paz. No nos van a buscar problemas. Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, cuando las acciones del cristiano, del ser humano, le agradan a Jehová, aún a sus enemigos hacen estar en paz con él. Romanos 8:18-21. Mira lo que dice esta palabra. Romanos 8:18-21. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Otras dos versiones rápidamente de Romanos 8:18-21 en la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. ¿Sabes? Esto es urgente. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que se unirán juntos con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Y en la Biblia textual, este mismo texto. Pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada en nosotros. Aleluya. Porque el profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad no por su propia voluntad, sino por del que la sujetó en esperanza, de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sabes? Es urgente que los cristianos vivamos como cristianos, que modelemos el amor de Dios, el respeto, la honra, la ayuda y el respaldo, porque entonces en verdad se conocerá que somos hijos de Dios. Y Mateo 24:46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. Dichoso, bienaventurado aquel hijo de Dios que cuando Cristo venga, o si viviera en este momento, nos encontrara amando al prójimo, amando a los enemigos, honrando a Dios, siendo de bendición y de respaldo en todo lugar. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra que hemos recibido. Ayúdanos, Espíritu Santo, cada día a modelar el reino de los cielos y ser de bendición donde quiera que estemos. Ayúdanos, respáldanos, Señor, para ser luz y sal como somos enviados, y que cada día procuremos, Señor bendito, modelar el amor de Dios en todos aquellos que estén a nuestro alrededor. Te lo pedimos y agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Seguimos en nuestras emisiones, sigamos compartiendo la palabra para ser de bendición. Bendiciones.